comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Bienvenidos sean a la celebración del 25 domingo ordinario del ciclo A. Nos acompaña el coro Salmodia de David de Fresno, California. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando. Hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando. Hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Ofrecemos este servicio de palabra viva, viva la palabra, por los enfermos que se encuentran en sus casas, en los asilos de ancianos, en los hospitales, por los que están privados de su libertad, por los que trabajan en las fábricas, en los campos, por los que viajan. Únase a nosotros por medio de la radio. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me atraen ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario
diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los domingos anteriores se nos ha presentado el contraste de un Dios que por un lado pide fidelidad a la ley, que sus fieles sean justos, buenos, cumplidores, y por otro lado, ese mismo Dios parece no distinguir entre aquellos que se esfuerzan por ser fieles, buenos, justos, moralmente aceptables, y aquellos otros réprobos, malvados, prostitutas, pecadores, publicanos, y tan solo con que se arrepientan y cambien, parece que ese mismo Dios no hace la diferencia entre el que es bueno y el que es malo. Más aún parece actuar injustamente, porque hoy una vez más se nos ofrece una comparación. Jesús habla de Dios su Padre como un propietario, ciertamente con abundantes riquezas, dinero, generoso, bondadoso, pero que a la hora de tratar a sus trabajadores da la impresión de no ser justo, equitativo, porque a unos que trabajaron más les paga lo mismo que a otros que trabajaron menos. Pero analizando esta comparación nos damos cuenta que Dios es un Dios sorpresivo, a un Dios que no se le puede manipular, un Dios libre y soberano, un misterio, porque por muy bien que nos portemos, por mucha fidelidad que le tengamos a nuestra religión o cumplidores que seamos de la ley, no nos da ningún derecho sobre lo que Dios hace o dice, o cómo Dios ofrece sus bendiciones abundantemente a todos. De tal manera que nuestros juicios, como dice la primera lectura, no son los mismos juicios de Dios. O Dios mismo le diría a su pueblo: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos sus caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. La palabra de Dios en este domingo nos ubica a los miembros de la iglesia en nuestra realidad humana. Tenemos el privilegio de contar con el Espíritu de Dios por haber sido bautizados, pero el bautismo jamás borró de nosotros nuestra débil naturaleza. Quitó de raíz nuestra inclinación al pecado, a lo que se llamó pecado original o de nuestros primeros padres. Pero los frutos o los efectos de esa inclinación a la rebeldía original que todos heredamos por ser hijos de Eva y de Adán, se manifiesta en muchas ramificaciones de nuestro comportamiento, palabras, acciones, actitudes. La envidia es una de ellas. Hoy hablemos de la envidia que no funciona jamás. No tiene sentido la envidia en ninguna de sus formas. Solo Dios, que es bueno con todos, nos libera de esa envidia, o yo diría más bien mezquinidad. Ser envidiosos y mezquinos es la fealdad y tragedia de los que se cierran a la bondad de Dios, esa bondad que Dios tiene para todos. Los pecadores, cobradores de impuestos, prostitutas, se adelantan a los que se consideran buenos, cumplidores de la ley, pero que se consideran mejores, más buenos y superiores a los demás. Dios resiste a los orgullosos, a los vanidosos, a los que se sienten autosuficientes y por lo tanto envidiosos y mezquinos, con una visión reducida, que sienten que si el vecino tiene más que ellos, eso no puede darse, y buscan la manera de hacer mal a los demás, al compañero de trabajo o de escuela. Y tanta es su ceguera y su visión egoísta o reducida de las cosas, de la vida, de sí mismos, que eso mismo no les permite progresar como debieran. Porque toda aquella persona que gasta su energía en desear el mal a los demás,
pierde su tiempo, más aún corrompe lo más sagrado y profundo de su propia alma, porque el tiempo, la hora y la energía, todo lo que en su ser se encuentra para ser creativo, hacendoso, sabio, para que progrese y adelante en el camino de Dios y en las cosas de este mundo, lo gasta de una manera horrible, que en lugar de progresar se atrasa, en lugar de crecer se queda enano, se queda pequeño, se queda por los suelos, porque no ha sabido volar más allá de lo que se le ofrece enfrente. Cuando una persona reduce esa visión para la que fue hecho, esas cualidades y dones que Dios le da, y los gasta en buscar la forma de dañar a los demás, no se da cuenta que se está dañando a sí mismo y a los suyos. Pero a esos tal por cuales Dios les da su merecido, no porque Dios sea injusto, sino porque los que recibieron todas las oportunidades de ser buenos y estar bien en paz consigo mismos y con los demás, prefirieron la envidia y el egoísmo y no logran lo que quieren o se proponen, sino que fracasan por sus propias ambiciones, envidias y desorden. Se merecen solo el fruto de sus iniquidades y malos deseos para con los demás. Pues lo que por otros piden, por sí mismo imploran, y la maldad que desean y buscan para otros, y la forma como tratan de que otros sufran las peores desgracias, esas mismas cosas se les regresan por inercia de la vida. La palabra de Dios es tajante este día, porque no permite que los méritos, derechos o privilegios que adquirimos por nuestro trabajo y talentos nos cieguen a la iniciativa, a la virtud, a la bondad que existe también en los demás, y que los demás tienen tanto derecho como nosotros, así como nosotros tenemos derecho igual que los demás. Que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. No es una frase muy feliz para algunos, pero es la mejor sentencia o frase que pudiera haber salido de los labios de aquel hombre Dios, o Dios hecho hombre, que nos vino a enseñar la humildad, el servicio y la creatividad como cualidades primordiales de aquel que busca ser fiel al Espíritu del Señor. ¡Qué contraste!, ¿no les parece? Primero, aparentemente Dios es injusto porque parece dar a todos por igual una misma paga, recompensa, salario, beneficio, disfrute, cuando no todos trabajan igual, no todos tienen señoría, no a todos les va a ir bien porque no todos han trabajado con el mismo esmero. Sin embargo, Dios a todos les da la misma bendición, beneficio, salud, recompensa, salario, alimento, bebida, banquete de vida eterna. ¿Cómo pues podemos decir que Dios sea justo cuando aquellos que pensamos que les iba a ir mal, parece ser que les va no solo bien, sino hasta mejor que nosotros, que nos hemos portado, según nuestro parecer, no solo bien, sino perfectamente? A veces nos creemos los perfectos, los que lo saben todo, los que no tenemos nada que mejorar o en que crecer. Y vemos a los demás como si fueran una basura, los inexpertos, los neófitos, aquellos que pues apenas van llegando, que van a saber de lo que yo ya sé, pero no saben que la vida da vueltas y que tarde que temprano aquellos que parecían los últimos comienzan a ser los primeros. Si a Dios le parece bien dar a otros lo mismo que a ti ¿qué te importa? ¿O por qué estar celosos y envidiosos? Porque Dios sea generoso, bueno, justo, noble. El contraste es muy serio y a nosotros nos debe impresionar cómo Dios es soberano en su forma de actuar. A Dios no lo podemos controlar con nuestros parámetros. Dios es Dios, no es humano. Hoy la palabra de Dios es muy fuerte y quiere que nosotros resistamos ese mensaje que por un lado nos hace estremecer, pero por otro lado nos da firmeza. Cuando el profeta Isaías invita a aquellos recién llegados del exilio, que se encontraban desanimados, tristes, con la esperanza del retorno a su tierra. Habían soñado en los canales de Babilonia que si se olvidaran de ti, Jerusalén, que se paralizara la mano derecha, que se pegara la lengua al paladar, si no se acordaban de Israel, de Jerusalén, de su tierra bendita. Y ahora que vuelven a ella se encuentran
encuentran con el templo destruido, las casas hechas trizas, todo en sequía, toda una desgracia, y ellos se preguntan, pero ¿dónde está Dios? Que no había prometido que nos devolvería a nuestra tierra con hazañas más maravillosas que aquellas que había realizado en el pasado, liberando a sus abuelos de la esclavitud egipcia. ¿Cómo es que ahora Dios les queda mal? Porque Dios no baja a cumplir lo que había prometido, y por eso el profeta les dice: cálmense. Primero que nada, reflexionen, busquen al Señor, no es tarde, invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón, pues los pensamientos, como dice el Señor, no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos. Es decir, Dios sabe por qué hace las cosas. De la misma manera, Jesús actúa en su tiempo y hace llegar su palabra en un tiempo en que los trabajadores parecían trabajar en vano. No se les reconocía sus derechos, no se tomaban en cuenta todas aquellas horas arduas de trabajo bajo el peso del día y del calor, como se nos dice hoy de aquellos trabajadores. Jesús está enterado, Él sabe muy bien cuánto sufrimiento pasan ustedes que me escuchan en este momento bajo el peso del calor, recogiendo las legumbres o los regadíos, ordeñando vacas, atendiendo a sus clientes en el restaurante, haciendo la comida, trabajando en los asilos de ancianos, enfermeras, doctores. Ustedes que están en el lecho del dolor en su cama, para ustedes es la palabra de Jesús hoy. Yo sé lo que sufres. Lo único que te pido, no me reclames a mí cuando no sabes cuál es la razón de mi actuar, porque yo les doy a cada uno según su fe, según la decisión que tomen de entregar su vida a mí, bien sea de jóvenes, a media vida o al terminar sus días. Aun si fuera la última hora de su vida, y viene a mi misericordia y me suplica de corazón: apiádate de mí, Señor, porque aunque toda mi vida me equivoqué de camino, si me dieras chance de vivir más, cambiaría todo y sería un hombre o una mujer distinto a lo que he sido antes. Si al Señor lo conmueves con tu oración, aunque estemos cansados del camino, aunque estemos agobiados, el Señor quiere que te sumerjas en su amor y descubras que Dios tiene reservado para ti inmensas fuentes de fresca agua en el calor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme. Sumérgeme en tu espíritu, nos dice hoy este canto que refleja precisamente el mensaje de la palabra de Dios. Es de admirar cómo Pablo considera el conocimiento de Jesucristo como la vida verdadera. En la lectura de su carta a los Filipenses nos dice que ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Nos dice cómo él desearía de una vez morir para irse con Cristo, porque él tiene la convicción que en Jesucristo todos hemos resucitado.
En cambio, expresa su cariño por aquellos que siguen su enseñanza. Por amor a ustedes, quisiera seguir viviendo. Ya no sé qué escoger. Si desear morir para de una vez abrazar a Cristo por toda la eternidad, o seguir viviendo para ganarlos a ustedes, para seguirles enseñando el camino de la verdad. Esa verdad que Pablo encontró y que considera la riqueza más grande del mundo, mientras que todo lo demás lo considera basura. Es impresionante cómo el mensaje central de Mateo y el mensaje de Pablo coinciden en el sentido de la soberanía de Dios. Aparentemente se contradicen cuando Mateo busca justificar los que viven obedeciendo las leyes establecidas en el Antiguo Testamento. Mientras que Pablo habla de la libertad del espíritu, que no necesita de las prescripciones de la ley para ser salvos. Sin embargo, ambos, Pablo y Mateo, coinciden en que Dios no se reduce a las prescripciones de la ley y que todos tenemos la oportunidad, mientras estemos vivos, de convertirnos y entregar nuestra vida al servicio de la obra de Dios. Muy parecido a lo que Jesús enseña en el Evangelio, cuando dice de aquel propietario que salió muy de madrugada a contratar a algunos y se pone de acuerdo en pagarles un denario por día. Sale a media mañana y también los contrata, diciéndoles: ve a mi viña y te voy a dar lo que es justo. Un denario por un día. ¿Será eso justo en el tiempo de Jesús? Quizás, pero aquí el punto es que Dios por lo menos es alguien que no cometerá injusticia con nosotros como lo hacen muchos contratistas, muchos dueños de corporaciones que no se tientan el corazón para ejercer su poder, amenazar a los que no tienen papeles o a los que no tienen la protección de la ley y decirles: o haces lo que te ordeno o te echo la migra. No tienen conciencia y lo hacen en nombre de la ley, en nombre inclusive de un Dios cristiano que han manipulado, de una nación, América, que se dice respetuosa, que hasta usan el nombre de Dios en los billetes, diciendo: en Dios confío. Un Dios domesticado, un Dios a nuestra medida, un Dios que tiene su lugar solamente un día a la semana y más vale que no me hablen de Dios el resto de los demás días. Un Dios al que yo le cumplo y exijo que Él me proteja. Un Dios de acuerdo a nuestros caprichos y necesidades. Pero Jesús no reduce su Dios al Dios de los que se creen justos y buenos, sino al Dios libre y soberano, que hace de sus bendiciones y de su amor lo que Él quiera, pero que a todos les hace justicia. Sigue diciendo esa parábola que por último salió a la plaza y encontró algunos holgazanes, diciéndoles: ¿por qué se han quedado a lo largo del día sin trabajar? Y simplemente le responden: porque no hay nadie que nos contrate. Bueno, ya que ustedes dicen que nadie los contrata, yo quiero contratarlos. Vayan, trabajen en mi viña. Resulta que ellos se sorprenden cuando este patrón, que les dio trabajo en la última hora del día, les paga el mismo salario que aquellos que contrató desde las 6 de la mañana. Según la democracia, según los derechos individuales del país donde nos encontramos, esa forma de proceder, una de dos: o es injusta con los trabajadores porque reciben la misma paga, o el patrón es un tonto porque derrocha su dinero sabiendo que podía pagar menos. Pero ni Dios es injusto ni tampoco tonto. Dios es bueno y justo, pero Él espera que aquellos que ha invitado a trabajar para sí, que les ha dado la oportunidad de poner sus talentos al servicio de las cosas buenas del reino de Dios, usen no solo cada talento, cada carisma, cada aspecto de su persona, sino hasta el último instante de su vida. No importa si fueron 70 años, 20, 5 años o una hora. Si un solo minuto le dedicas a Dios, entonces Dios te recompensará completamente. Porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Uno le preguntaba a Dios: bueno, Señor, si para ti 1000 años son como un día y un día como 1000 años, ¿cuántos serán $1000?
Y Dios le responde, pues como $1. Y le dice, Señor, pues dame $1. Y le contesta el Señor, pues espérame un día. Y un día en realidad es tanto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos no son como los de Dios. Hablemos de esos contrastes, concluyendo que no siempre comprendemos a Dios en su proceder, pero que no porque no comprendamos querrá decir que Dios sea injusto, sino que Él sabe lo que hace. Cuando dice que los primeros serán los últimos, significa que lo que ha sido considerado bueno como tradición no debe excluir la novedad del servicio o los carismas de los recién llegados. Que aquellos que permanecen fieles a la ley deben también ejercitarse en la libertad de los hijos y las hijas de Dios. Que aquellos que antes eran pueblo elegido, que es Israel y la iglesia, deben estar siempre disponibles a aceptar a los demás pueblos, naciones todas de la tierra como hermanos y hermanas suyos. Que los que son justos y fieles a su religión deben estar abiertos a la compasión para darles la oportunidad a los pecadores que cambien y se conviertan. Que aquellos discípulos y apóstoles que fundaron las primeras comunidades cristianas y que tenían la tendencia de encerrarse en el judaísmo, tuvieron que recibir el reto del Espíritu Santo simbolizado en la persona de San Pablo, en esos paganos, prosélitos, neófitos de la diáspora, y que Pablo, Bernabé y Lucas vinieron a justificar como voluntad divina de que esta obra de Jesucristo tendría que ser abierto para todos. También los cristianos católicos romanos con esa visión misionera no deben olvidarse que deben respetar las tradiciones religiosas de los demás pueblos, no sea que Dios ya esté trabajando allí donde nosotros apenas llegamos. Los burócratas conocedores de los sistemas de este mundo, los que se conforman con lo que tienen, no deben sorprenderse que Dios puede bendecir a los recién llegados con una creatividad que les sorprenda, demostrando así sus talentos, y con su trabajo ganan la simpatía y el puesto que se les da, porque se trata de trabajar, de quedar bien en el servicio, en la generosa entrega de lo que hacemos, porque no es con chismes, envidia y egoísmo que vamos a triunfar, sino con generosidad, con sinceridad y sobre todo con esa decisión de aplaudir la obra de Dios que Él mismo realiza, no solamente en nosotros, sino también en los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Caminando solo estaba yo por el desierto, navegando sin dirección, el mar abierto, cuando una puerta se abrió en el cielo y vi a Jesús que me dijo: yo soy el Cordero. Oh Jesucristo, eres rico en perdón, en compasión y piedad de nosotros. Hoy mi corazón volvió a nacer y está de fiesta, porque Cristo vive en mi ser con mucha fuerza. Con Jesús conocí el amor verdadero y me enseñó el camino correcto y sincero.
Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.